Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hermanos, hoy 23 de mayo del año 2020, hermanos, en esta mañana a estudiar nuestra lección que hoy toca, esperando mis hermanos que ya estén preparados, estén listos, que tengan ustedes Biblia a la mano, el cuaderno, mis hermanos, una libreta, un lapicero. Si ustedes quieren y gustan apuntar, pues vamos a hacerlo, mis amados hermanos. Entonces, vamos a dar comienzo. El título de nuestra lección es Usos y costumbres de la Iglesia de Dios sobre el bautismo. Voy a presentar, hermanos, unas diapositivas a través de las Sagradas Escrituras, y ahí tenemos, mis hermanos, la fecha, tenemos el título y tenemos toda esta situación en la cual vamos a entrar de lleno en nuestra lección en esta mañana. Hermanos, ¿hay usos y costumbres en la República Mexicana? Sí. En Oaxaca, en Chiapas y en Campeche, ahí son lugares, hermanos, donde los usos y costumbres, hermanos, fíjese usted que aún por encima de las leyes, ellos lo llevan a cabo. En el caso de nosotros, no es así. Sí es cierto que tenemos usos y costumbres, pero cuando en la Biblia la ley dice una cosa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros nos tenemos que sujetar a la ley y dejamos la costumbre de algunas cosas que practicamos dentro de nuestra iglesia. Como preámbulo, hermanos, tenemos muchas cosas que no están fundamentadas dentro de nuestra iglesia. Es decir, que no hay un texto claro, preciso, para poder realizar algo que hacemos. Por ejemplo, el día sábado, desde el inicio tenemos varios cultos, hermanos. Un recibimiento, un servicio a las 10 de la mañana, un servicio por el horario a las 5 de la tarde, pero la realidad, hermano, es que solo el Levítico 23 y el verso 32 dicen que debemos de guardar el sábado de tarde a tarde. No dice ahí, hermanos, que debamos de comenzar a las 10 de la mañana y que terminar, por ejemplo, acá en Baja California, a las 7 de la noche. La Biblia no dice cuántos cultos, no hay hora de inicio ni de final. Hermanos, sí hay costumbres que tenemos, pero no existe un acuerdo igual. Por ejemplo, para bautizarse, no hay un escrito que deba de hacerse así. Entonces, no se puede pretender utilizar la Biblia para sustentar algo, hermanos, que guían a esos usos y a esos costumbres. Dice, por ejemplo, hermanos, el objetivo de nuestra lección. Voy a dar unos tópicos de acuerdo a lo que entendemos, hermanos, por el objetivo. Dice, comprender que como cuerpo no debe haber desavenencias, sino que los miembros se deben de interesar los unos por los otros. Voy a leer un texto a través de las Escrituras que se encuentra en primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, que a la letra dice así, hermanos, permítanme, voy a buscar.
Dice la palabra de nuestro Dios así en primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de nuestro Dios que el objetivo para el ministerio nuestro, hermanos, es que todos nuestros ritos que son costumbres deben de ser iguales. Es decir, que en nuestra República Mexicana, en Estados Unidos y en Centroamérica, hermanos, todo tenemos que hacer igual. Lamentablemente, hermanos, sabemos que no se hace así. Es decir, no se hace lo, lo conveniente, hermanos, ¿sí? Entonces, hay acuerdos. Le voy a poner un ejemplo. El saludo de nuestra iglesia. Usted sabe el saludo que tenemos dentro de la iglesia de Dios israelita. ¿Cómo saludamos, hermanos, en nuestra iglesia? Bueno, cuando le damos el saludo a una persona, le decimos, pasa voz, bienvenido, bienvenido, y que el Señor lo bendiga. Pero ¿qué cree, hermanos? Hay hermanos que no acatan la regla. Y en un concilio se acordó que el antiguo saludo se quita y se pone este nuevo, ¿sí? Pero si yo como obrero, hermano, digo, no, eso es de hombres, ¿sí? Por eso mejor yo lo voy a hacer como antes, o yo voy a poner otro saludo. Este no es el adecuado. ¿Qué cree usted, hermano, que provoca esto? Confusión, exactamente, ¿sí? Dentro de nuestra iglesia. Si yo lo hago de otra manera, va a llegar otro hermano, ¿sí? Lo pasamos al frente y va a dar el saludo, pero no lo va a dar igual como yo lo puse. Y entonces los hermanos empiezan a cuestionar dentro de la iglesia. ¿Qué van a decir? ¿Ese hermano es de la IRI? Hermanos, todos los obreros tenemos los acuerdos y practicarlos debemos hacerlo. Si yo no practico los acuerdos que han emanado de un concilio y que emite la administración general, entonces, hermano, entro en el grado de la soberbia. Tengo que someterme, tengo que tener humildad para poder sujetarme, hermanos, porque se acordó en un concilio, ¿sí? Bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver la costumbre del bautismo. Para empezar, no existe un escrito que vaya marcando paso a paso lo de un concilio. Por eso es que cada quien a veces lo hacemos como queremos, como quiera. Hoy esta lección que estamos estudiando, que habla del bautismo, hermanos, el objetivo es que todos lleguemos a un mismo pensamiento. Así cuando pregunten, hermanos, nosotros como obreros, saber dirigirlo, saber decir las palabras adecuadas, sin llegar a un conflicto, a un enfrentamiento, a veces entre la grey con distintos obreros. Esa es la parte del objetivo. Bien, mis hermanos, tenemos una lectura bíblica en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al verso 9,
al cual le voy a dar lectura, que a la letra dice aquí en la carta a Filipenses capítulo 4 versículo 1 al verso 9. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Eudias, ruego, y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino seáis notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen ver y nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Hermanos, ¿cómo se condujo el apóstol Pablo en la iglesia? El Nuevo Testamento dice que fue un ejemplo en todo. Lo que habló, hermanos, lo que hacía, ¿sí? Entonces, mis hermanos, hablando de esa lectura bíblica, especialmente en el verso 9, si Pablo aconseja es porque él se condujo en una forma ejemplar, lo cual no ocasionó escándalo, ¿sí? Esta costumbre de cómo nosotros llevamos el bautismo, hermanos, no es nueva. Nosotros la hemos recibido de los hermanos que nos antecedieron, ¿sí, hermanos? Y es nuestro deber seguir esta forma, ¿sí? Así fuimos instruidos, hermanos. ¿Es un dogma esto? No, porque nosotros los obreros sabemos, hermanos, que si alguien llega y dice quiero mejorar las cosas y presenta su estudio, su ponencia, como nosotros le llamamos, entonces se puede cambiar. Pero mientras no se haga, hermanos, nosotros debemos de seguir sujetarnos a lo que dejaron los hermanos antecesores, ¿sí? Cosas que no están en la Biblia. Quiero leerles un texto en San Mateo, capítulo 18, verso 18, que a la letra dice así. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. En este verso, hermanos, tenemos el poder que ha delegado nuestro Señor Jesucristo para que el ministerio, hermanos, pueda poner reglas. Y nosotros, hermanos, como obreros del Señor, desde un obrero laico, desde una ayuda, desde un diácono, desde un ministro, hermanos, como ministerio disciplinado, tenemos que ajustarnos. Siempre leemos allá en el libro de Cantares, y hay hasta un canto, hermano, que somos un ejército en orden, hermano, ¿sí? Porque
Imagínense ustedes, mis hermanos, si yo hago una cosa, otro hermano hace otra cosa, que es diferente del mismo acto, en este caso del bautismo, ¿qué ocasionamos los obreros? Confundimos a la iglesia. Hoy el ejemplo en este estudio es el bautismo. Lo hacemos en forma diferente. ¿Qué hace la iglesia? Cuestiona. ¿Qué dicen los hermanos? No hay orden, cada quien hace como quiere, y hermanos, eso en vez de ayudarnos, nos causa un conflicto, causa problemas dentro de nuestra iglesia. ¿Sí? Todo debe de ser en comunión. Si hay algún hermano que no está convencido, sí, está en su derecho, pero tiene que sujetarse, sino que cada quien va a hacer lo adecuado. Y esto, ¿en qué creen que se convierte, mis hermanos? En una Babel. Y todos sabemos que Babel significa una confusión. No llegar a ese grado. Todos debemos de pensar lo mismo. Abraham, dice la palabra de Dios, que era amigo de Dios. ¿Sí? Amigos es estar de acuerdo. Por eso era su amigo, porque estaba de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Es decir, Abraham tenía la misma forma de pensar con nuestro Dios. En el libro de Job, capítulo 2, verso 21, dice, amístate con Dios. ¿Es una amistad? Estar de acuerdo, mis hermanos. Que estemos de acuerdo, como dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el bautismo en diferentes grupos religiosos tiene sus métodos, ¿sí? Tiene sus formas, pero dice la Biblia, hermanos, que solo hay una fórmula, la cual se tiene que realizar. No existe, hermanos, el bautismo por aspersión, ni por infusión. Esas son doctrinas que no están en las Sagradas Escrituras. Lo que sí está escrito es por inmersión, lo cual significa sumergir, es decir, sepultar y salir del agua. Estas cosas, hermanos, de lo que representa un bautismo bíblicamente, son cosas que no se pueden cambiar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, del verso 1 al 6, que ahí habla, hermanos, acerca de la figura del bautismo, hermanos. Se menciona ahí a través de la escritura. Voy a darle lectura a unos textos. Romanos capítulo 6, verso 1 al 8. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él y a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, mis hermanos, el bautismo figuradamente representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo Pablo lo compara con una nueva criatura.
No hay otra forma. No encontramos dentro de las Escrituras otra forma que dice la palabra de nuestro Dios. Otra cosa que no se puede cambiar y que encontramos dentro de la Biblia, dice que el bautismo se debe de realizar en aguas corredizas. No debe de ser en una pileta, no debe de ser en una tina, debe de ser en un río o en el mar. Debe de ser agua viva, agua que corra. También, hermanos, existe una fórmula que dijo el Maestro, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer Mateo capítulo 28, versículo 19. Texto que todos conocemos, pero es muy importante, hermanos, ese tema es muy importante para nosotros como obreros, para la amada iglesia. A la letra dice así: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, aquí se nombran, hermanos, tres autoridades. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La primera autoridad, en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo. Se preguntarán, ¿por qué dejamos al último a nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesucristo, en San Juan, capítulo 14, verso 13, dijo estas palabras: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, mis hermanos, pedimos a Dios por Él, por su Espíritu Santo, y nosotros decimos al final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fórmula para nosotros los ministros cuando bautizamos es: por la autoridad de nuestro Padre Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo, como ministro de la Iglesia de Dios israelita, te bautizo para remisión de tus pecados en el nombre de Jesucristo. Amén. Dejamos al final a Jesucristo porque Él así lo dejó estipulado. Estamos pidiendo al Padre, a nuestro Dios. Hermanos, muchos nos van a sacar lo de Hechos 2, lo de Hechos 8, lo de Hechos 10, lo de Hechos 19. Pero ahí, en esos textos, ustedes van a ver, hermano, que dice: bautícense en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Eso no es una fórmula. Eso es un mandato que se está recordando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dio la fórmula en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Puede bautizarse cualquiera en cualquier iglesia. Puede hacerlo muchas veces, las veces que él quiera. Pero mientras no lo haga aquí en la iglesia de Dios israelita, ese bautismo no tiene validez. ¿Por qué? Pregunta. Porque el bautismo es la confirmación de la fe. El bautismo es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y creer que la doctrina que predicamos, el ministerio, es que predica un obrero laico, una ayuda, un diácono, un ministro, es la doctrina verdadera. La oye, se bautiza, porque concluye diciendo: esta es la iglesia verdadera. Alguien llega a nuestra iglesia y dice: pero es que yo ya me bauticé, y donde me bauticé es parecido a su iglesia, por eso yo ya no me voy a bautizar. Bueno, lo que nosotros le vamos a decir: entonces tú perteneces allá,
Porque para pertenecer a la iglesia de Dios israelita, entre paréntesis, acá te tienes que bautizar en el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Otro requisito, te bautizas, pero debes de hacerlo por medio de un ministro que está calificado, es decir, que está en activo, que pertenece al cuerpo ministerial. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante que no se nos debe de olvidar, hermano. Pero el hermano se bautizó en nuestra iglesia y alguien comete alguna falta, comete algún error, ¿se puede volver a bautizar? No. ¿Cometió alguna falta? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ese hermano tiene que ir a renovar sus votos, tiene que ir a comprometerse, a prometerle a Dios y decirle que va a cambiar su forma de vida y debe de continuar hacia adelante. Es muy fundamental el bautismo para la vida eterna, hermanos, porque el bautismo te lleva a la vida eterna. Si te sales, te vas al mundo, entonces solo vas a tener una muerte eterna. Eso va a pasar. Acerca de ustedes que han visto el bautismo, saben que se hace un juramento, ¿sí? El hermano ministro abre la Biblia en Éxodo capítulo 20, se hinca con el candidato, hermanos, pone su mano derecha en Éxodo capítulo 20, se hace una oración, hermanos, para que el hermano sea fiel, ¿sí? Y que Dios, el ministro de hacer oración, pide que le dé fuerza, que cumpla, que el Espíritu Santo nunca se aparte de él, para que él sea siempre fiel a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Otro ejemplo, hermanos, de que por qué el concilio, o cuando no hay concilio, la administración, el ministerio, aplique reglas para el beneficio de nuestra amada iglesia, lo encontramos en Hechos capítulo 6, libro de los Hechos capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios así, capítulo 6, verso 1 en adelante. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, le pusieron las manos encima. ¿Qué sucedió aquí, mis amados hermanos? Que como desde Jerusalén se traía la predicación, había multitud de hermanos. Y los apóstoles, a los cuales se les dio la orden de predicar la palabra de nuestro Dios por la multitud, dicen los textos, hermanos, que tenían que atender la mesa. Convocaron, se reunieron, tomaron un acuerdo, pusieron una regla. Nosotros no podemos atender las mesas porque tenemos que dar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Eligieron a 6 hombres de buen testimonio para que atendieran las mesas, y ellos
hermanos, ¿qué es lo que hicieron? No descuidaron el trabajo que tenían de predicar la palabra de nuestro Dios. Con este texto, hermanos, nos damos cuenta que el ministerio, hermanos, cuando se requiera, puede aplicar normas, puede poner esas reglas, porque siempre se van a requerir, si es el caso, y además, hermanos, siempre va a ser para el beneficio de nuestra iglesia. Pregunta, ¿por qué algunos obreros no se quieren sujetar a los acuerdos? Porque muchas veces dicen, es que yo tengo mayor espíritu. Yo creo que tengo yo la razón y sé más que lo demás. ¿Qué hace luego? Lo imponen a la iglesia, a veces a su localidad. ¿Sí? Como decíamos del saludo. Dice, no, 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 no. Ese saludo no está bien. ¿Sí? Ese saludo no. Nosotros vamos a saludar de esa manera. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Pues que ese obrero no respeta el acuerdo. Manifiesta que está en desacuerdo. ¿Hay formas para mostrar su desacuerdo? Sí, que no lo imponga, no lo diga a la iglesia, háblelo con mi ministerio, haga un escrito y preséntelo. Sí, hermanos, hoy con el COVID, hermanos, ustedes saben lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. La administración emitió un comunicado. Por familias debemos de guardar el día sábado en nuestras casas. Pero ¿qué dicen muchos hermanos? Son unos exagerados, no tienen fe, no nos va a pasar nada. Hermanos, ese comunicado es por el bienestar de nuestra iglesia. ¿Sí? Algunos no es adecuado. Yo no estoy de acuerdo. Otras iglesias abren. Mira, aquellos están haciendo esto, esto y el otro. Empiezan a dar comentarios, hermanos, y eso lejos de beneficiarnos, ¿qué creen que pasa? Perjudica a nuestra iglesia. ¿A quién dejamos en mal cuando emitimos esos comentarios? Pues a la administración, hermanos. No debe de ser así. Nosotros debemos de ser respetuosos. ¿Sí, hermanos? Hoy tenemos un comunicado. Estamos en nuestras casas. Estamos por familia. Ese es el comunicado. Eso es sujetarse bien. Todo lo debemos de hacer así. Es por el bien nuestro. Están buscando el bien de nosotros, hermanos. Que no vaya a haber un contagio, que no vaya a haber cosas que ustedes ya saben, hermanos, que están pasando. ¿Sí? ¿Por qué a veces no nos sujetamos, hermanos? Por orgullo, porque hay soberbia, y eso afecta la mente, porque empezamos a decir, yo tengo la razón, yo estoy bien, y etcétera, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando un obrero no procura obedecer, hermanos, eh, se surge un problema. La iglesia empieza a dar comentarios. ¿Qué creen que dice? ¿Y por qué ellos sí lo hacen? ¿Y por qué nosotros no? Hermanos, recuerden lo que dice Eclesiastés, que la iglesia es como un ejército en orden, hermanos. Que cuando se dé una indicación, nos parezca o no, no lo tomemos como autoritarismo. No, hermanos. Es por el bien de la iglesia.
¿sí? Es por el bien del pueblo, mis hermanos, ¿sí? Aceptar, hermanos, eh, lo que se manda en ese comunicado, ¿sí? Aceptamos, hermanos, lo que se da en doctrina, sí, pero no estoy de acuerdo con ese punto doctrinal. ¿Qué debo de hacer? No lo predico. Así, hermanos, nada más. Volviendo al tema acerca del bautismo, hermanos, es cierto, no está en la Biblia. No hay un día determinado para bautizarse, ¿sí? Si el que se va a bautizar viene y me lo dice un martes, un jueves, un lunes, un domingo, un sábado, que lo bautice, mi obligación como ministro es bautizarlo. Si él me dice que ponga el día, yo lo analizo y escojo el día. ¿Sí, hermanos? Pero no debo decirle, es que siempre debe de ser un sábado porque la Biblia así lo dice. No hay texto que así lo diga. En México, hermanos, los que vemos las transmisiones de los hermanos, un tiempo prudente antes de la Pascua, vemos que hacen los anuncios los hermanos en la Ciudad de México. Se dice que allá hay 4 zonas y entonces empiezan a organizarse y se van a esos bautismos, hermanos. Pero ¿sabe usted que allá ellos lo hacen el sábado y que tienen una razón? Sí, porque ellos dicen que tienen un mejor control, ¿sí? Sí, pero es que hay desorden, sí, pero muchas veces está en el obrero. El mismo obrero es el que provoca el desorden, hermano. Por experiencia y plática con los hermanos que ha hecho su servidor al preguntarles cuando hacen un bautismo masivo o uno solo o 3, 4 personas en el día sábado, hermano dice, hermano, la mayoría cuando va a los bautismos lo acepta. Hay una minoría que no va a cumplir. Es muy difícil sujetar a la iglesia. Hay hermanos, ustedes han visto los bautismos, hermanos, en las transmisiones. Hay un grupo de hermanos que traen en su brazo, hermanos, una cinta que dice orden. Pero cuando la grey es desobediente, hermanos, habiendo ese orden, no le hacen caso a los hermanos. Así que, hermanos, eh, cuando se ve que se bautizan el día sábado, nada más está a mediodía, se comen, se regresan a la iglesia y se sigue guardando el día sábado. ¿Por qué? Porque el obrero tiene la obligación de decir, hoy es día sábado, hoy no podemos hacer obras contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Y hermanos, sí se ha podido, su servidor lo ha hecho. Hermano, su servidor ha hecho bautismo en el día sábado y hemos procurado, hemos avisado, hemos dicho a los hermanos, afortunadamente los hermanos son respetuosos de la ley de nuestro Dios y lo guardamos, hermanos, estamos bien en orden, comemos, nos regresamos a la tarde a nuestra iglesia y no vemos que haya algún problema. ¿Por qué a veces el domingo no es aconsejable? No que no se haga, sino que no es aconsejable porque no hay control. Hermanos, un domingo se hace el bautismo, se termina, pasamos a comer, pero ya estando allá, todo lo que vemos, buen clima, agua, arena o río, y al, al momento, hermanos, ya alguien lleva su short, lleva para poder nadar, en fin, hermanos, es muy difícil
que en ese domingo no se meta uno al agua. Es domingo, ¿sí? Entonces, eh, nosotros como obreros, vuelvo a recalcar, debemos de explicar la finalidad del bautismo, hermano, sea el día que sea. No se pueden hacer dos objetivos, dos actos en el mismo día, ¿sí? No, es decir, no se puede bautizar y se puede uno divertir. Mejor un día para bautismo, el día que sea, y un día para diversión. Pero vuelvo a repetir, yo creo que esa lección es más para nosotros los obreros, porque a mí, José Márquez, se me sale decir, no, el sábado no, porque el sábado pecamos. Ya con ese comentario, yo estoy haciendo quedar mal a los hermanos que sí lo hacen en el día sábado. ¿Sí, hermano? No, debo de ser hábil, debo de saber decir las cosas. ¿Cuándo y en qué momento, hermano? ¿Sí? Eh, el que lo hace el sábado, no faltará alguien que le diga, sí, ¿tú estás de acuerdo que se viole el sábado? No, hermano. En Eclesiastés capítulo 3 verso 1 en adelante, ahí dice que todo tiene su momento. Es una costumbre nuestra, no nada más del centro de allá de México, sino todos. Hacemos temas, hablamos días antes de celebrar la Pascua. ¿Sí, hermanos? Hablamos de tema, invitamos a que la iglesia, eh, pues, pueda participar de la Pascua, pero se tiene que bautizar porque ya hay hermanos que ya tienen mucho tiempo dentro de la iglesia. Y el clima en Centroamérica, en la República Mexicana, en Estados Unidos en algunas partes, pero en la parte más al norte no, porque hace mucho frío. Imagínense, en Canadá, entonces, por eso se puede hacer cualquier día, hermanos, por ejemplo, en la fiesta de las cabañas, la fiesta del Pentecostés, hermano, no hay ningún problema. Se toca lo de la ropa, pues déjenme decirle, hermanos, que más del 80% está de acuerdo en bautizarse de blanco. Está de acuerdo que al salir se ponga una ropa común, ¿sí? Es una, es una costumbre que está dentro de nuestra iglesia, hermanos. Existen muchas fotografías, quien haya ido a México y que haya ido a visitar una iglesia grande donde pongan fotos, hermanos, que no es un secreto que el hermano Santiago Montiel y hermanos que lo antecedieron, cuando toman fotos del bautismo, todos están de blanco los candidatos. Los obreros, de igual manera, hermano. Todos, el que se va a bautizar y el que bautiza, todos entran de blanco, hermano. Y cuando salen, se ponen una ropa normal, su traje, la ropa que lleven, etcétera. ¿Sí, hermanos? Pero lo que estamos analizando es que vemos que en algunos lugares no se hace así, ¿sí, hermano? Eh, y ahí es cuando se quiere utilizar la Biblia, ¿sí? Eh, se nos dice, hemos oído que algunos hermanos, es que el hermano no tiene dinero para comprar su ropa blanca, ¿sí? Entonces, si entra con ropa común, se bautiza, pero ¿qué creen? Cuando sale, se viste todo de blanco, ¿sí? Entonces utilizan la Biblia y dice, es que está todo sucio. La ropa blanca, cuando ya me bauticé, me dijeron que ya estoy limpio. Quieren sustentar esto con la Biblia. Eso ya quedamos y dijimos que no hay texto que así lo diga. ¿Sí, hermano? La ropa, se nos dijo, no es indispensable
para bautizarse y que utilicemos la Biblia para decir algunas cosas que ya se acaban de mencionar. ¿Sí, hermanos? Eh, como lleguen, si alguien sale y dice, me quiero bautizar, adelante. ¿Sí? Si cumple la regla bien, no hay nada que lo... El único impedimento para que alguien se bautice es que esté en fornicación. O una hermana que esté en sus días, no se puede bautizar. Pero de ahí en fuera, hermanos, cumpliendo, sí, se puede bautizar. Entonces, hermanos, vemos aquí a través de la escritura, la ropa no es razón para bautizar. Nosotros, dos obreros, como venga, a bautizarse. Hay quien no tiene sus recursos, hermanos, se hace el esfuerzo, cooperamos y compramos su ropa blanca. Pero queda claro, como dice aquí, lo que vamos a ver no es obligación de nuestra. Bien, hermano, vamos a seguir viendo a través de la escritura, vamos a pasar al verso de memoria. Ya vimos ahí en el verso de memoria lo que dice la palabra de nuestro Dios. Tomamos el ejemplo de Abraham con nuestro Dios. Tomamos el ejemplo de las palabras que dijo Job. Andarán dos juntos si no estuvieran de concierto. Pues hermanos, esa lección es para ver a través de la escritura, a través de la palabra del Señor. Bien, hermanos, también, perdón, hermanos, se me olvidó decirle que podemos interaccionar. Si alguien tiene alguna pregunta, pues a través de esta lección la podemos ver, la podemos analizar. Y mi hermano Dani, que me está auxiliando, al cual le agradezco, le doy las gracias por poner todo eso y acomodar para poder ver la lección, me está mencionando que hay una pregunta. Sí, pregunta el ingeniero Márquez Lennon, pregunta, ¿que alguien esté en fornicación es impedimento? Es la pregunta que hace. Sí, hermano, contestando la pregunta de nuestro hermano, al cual le agradezco. Gracias, hermano, por mandar su pregunta. Sí, es impedimento, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra fornicación quiere decir vivir en amor libre. Es decir, que un hombre y una mujer se juntan, pero no están casados, hermano. Eso se llama fornicación. Eso se llama vivir en amor libre. Y eso, ante los ojos de Dios, que Él instituyó el matrimonio, no es bien visto por nuestro Dios. Tiene que regularizar su vida, tienen que casarse, hermanos, y ahora sí, casados, ya no hay ningún impedimento. ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de pecados, hermanos. Y si se bautiza y está en fornicación, quiere decir que sigue estando en pecado. Y si el bautismo, al hacer ese acto, se perdonan los pecados, entonces, hermano, no, no se debe de hacer. Tiene que tener regulación en su vida, eh, debe de hacer en un matrimonio. Si es un joven y es soltero, hermanos, eh, debe de dejar todo eso, bautizarse para tener el perdón de pecados. Pero sí es un impedimento la fornicación para poderse bautizar. No se puede hacer porque fornicación es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Espero que haya contestado su pregunta. Muy bien, hermano. Ya lo mencionamos hace un momento, la trascendencia del bautismo, hermano. ¿Sí? Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no, será condenado.
Y también en primer carta al apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21, dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de nuestro Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí encontramos en este texto que el bautismo sí salva, hermano. Por eso el bautismo es muy importante. El bautismo, hermanos, es una de las llaves para tener la vida eterna. Hermanos, si no te bautizas, no tienes derecho a la vida eterna. ¿Aquí? Entonces, los párrafos que hemos leído a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de los textos, hermanos, hemos visto por medio de ello que, por ejemplo, el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo de la misma escritura, de la misma palabra de Dios. Voy a leer el primer párrafo. Dice, en las lecciones que hemos estudiado, nos hemos podido dar cuenta de la importancia que es el bautismo. Es un acto tan trascendental que de él depende la vida o la muerte eterna. Está escrito en Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el apóstol Pedro, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Es decir, el bautismo es el que nos permite hacer diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y en tal diferencia radica nuestra salvación. El bautismo es un parteagua. Dice el apóstol Pedro, hermano, que ahora tenemos que hacer conciencia, ser consciente, ir a la mente, hermano, que lo que antes hacía no nos importaba. Pero bautizándonos, lo que hacemos, sí nos debe de importar, hermano, sí debemos nosotros de tomar en cuenta que al bautizarse, en ese libro de la vida se apuntan todos nuestros actos. Y es mi obligación mía conservar y esas vestiduras blancas hasta cuando cierre mis ojos y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segundo párrafo. Sin embargo, entre los miembros de la iglesia hay muchas incógnitas. Debido a esto, como ministerio de la iglesia hemos establecido ciertas determinaciones, ya que el Señor Jesús nos los permite cuando dice, de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya puse el ejemplo, hermano, de Hechos capítulo 6, y muchos textos en el Nuevo Testamento donde cuando estaba los 12, cuando estaba ese ministerio de obreros, tomaban determinaciones, tomaban normas, ponían reglas, pero siempre beneficiando a la madre iglesia. De hecho, en Hechos capítulo 15, hermanos, se habla de un concilio que hubo ahí, y con ese texto yo decía que el Señor Jesucristo nos da esa facultad de tomar determinaciones, de ponerlas, pero siempre pensando en el bienestar de nuestra amada iglesia, la cual somos cada uno de nosotros. Siguiente párrafo, dice aquí, en cuanto al día que uno se debe de bautizarse, la Biblia no establece un día especial para hacer este pacto con nuestro Dios. Como ejemplo tenemos el bautismo del eunuco prosélito. Venía de Jerusalén, posiblemente de celebrar una fiesta, por lo que Felipe, al explicarle lo que venía leyendo, decide bautizarse, según Hechos 8, 26 al 38. La pregunta es, ¿qué día era? No lo sabemos. Surge otra pregunta. ¿Qué día era cuando Pedro mandó a bautizar a los primeros gentiles? Según Hechos 10, 47 y 48, no podríamos afirmar el día ni la hora. Así podríamos mencionar todos los casos que vemos sobre el bautismo. Por ejemplo, Hechos 2:38.
Todos sabemos que en el año 30, hermanos, cuando se celebró la fiesta del Pentecostés, que narra Hechos capítulo 2, fue el día número 50, el día del Pentecostés, fue un día viernes. ¿Qué día seguía al viernes? Sábado. Por eso podemos decir que el sábado se bautizaron, no lo dice la Biblia, no lo dice la palabra de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que un día de sábado estaba predicando y bautizó a aquella mujer llamada Lidia, ¿se puede decir que es un sábado? No lo dice la Biblia, no lo dice las Escrituras. El eunuco no lo dice qué día. Por eso es que, hermanos, no podemos sustentar con la Biblia que los bautismos se deben hacer en un día sábado. Así como esto, muchos textos que ya en su momento de una explicación no se pueden hacer. Siguiente párrafo. Dice, por esta razón, la Iglesia de Dios israelita tiene por costumbre desde hace muchos años atrás llevar a cabo los bautismos en el día sábado. Aclaro, es una costumbre de la Iglesia de Dios israelita. Tal vez nosotros podríamos cuestionar el hecho de que los bautismos se realicen en día de sábado, sobre todo si se piensa que este día se infringe. Sin embargo, nosotros hemos escogido realizar los bautismos en un día de sábado porque la gran mayoría de nuestros hermanos, aunque no todos, toman ese día con la reverencia y respeto que merece tan importante ceremonia. Hermanos, ya se hizo mención que la mayoría sí respeta, hermano. Es fundamental el obrero, porque el obrero va a dar los avisos, el obrero antes de ir a esos lugares llama al orden, hace conciencia de que va a ser en un día sábado, la finalidad son los bautismos de ese día, hermano, es el día del Señor y en ese día debe de haber mucha reverencia. Como dijimos, hermanos, la mayoría sí lo hace. ¿Que es difícil controlar toda la iglesia? Sí, hermano. Hay sus cosas, sí las hay, no lo negamos, pero siempre será una minoría que aunque haya un cuerpo de que lleva el orden, pues no lo van a respetar, simplemente, hermanos, pero siempre será una minoría. Por eso es que se ha determinado que los bautismos, por costumbre, hermanos, se hagan los días del sábado. Siguiente, eh, la siguiente, hermanos, dice, siguiente párrafo, el sábado nos ayuda a tener más orden, ya que en nosotros existe el sentimiento de que este día es para hacer la voluntad de nuestro Dios y es exclusivo para la honra a Él. Por eso el acto del bautismo tiene mayor seriedad. Por otra parte, es muy probable que al realizarse en otro día mezclemos dos cosas totalmente opuestas. Los bautismos, que es un acto muy sagrado, hermanos, y la diversión. El domingo o cualquier otro día de la semana se corre el riesgo de llevar a cabo un día de diversión y no de santificación. Esto es claro cuando observamos que después del acto de los bautismos los niños se meten al agua, los padres se ponen a jugar y a nadar, etcétera. Y esto puede hacernos perder de vista la verdadera razón del acto. Sí, hermano, se ha visto la verdad, se ha hecho, hermano, lo vemos que se hace, hermano. La finalidad de el bautismo, hermanos, es eso, es un acto muy sagrado, es cuando una persona espiritualmente muere y nace una nueva criatura. Si supongamos que sea un día domingo, lo mezclamos, bueno, ya nos bautizamos, vámonos fuera playera, fuera chori, y el hermano que se bautizó se pone su chori, anda corriendo, hermano, se demerita el acto. Es un acto muy importante dentro de la Sagrada Escritura, hermano. Es el camino
hacia la vida eterna, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, en verdad, hermanos, si aún el sábado hay hermanas que no llevan velo, como vamos al río o al mar, llevan un sombrero como velo, etcétera. Ahora imagínense, en un día de semana o el domingo, por eso es que, hermanos, el consejo de nuestros usos y costumbres dentro de la iglesia de Dios israelita es que lo hacemos en el día sábado, porque por experiencia, hermano, y por el trabajo del encargado del obrero, hay más orden. Siguiente párrafo. Voy a leer el siguiente párrafo. No obstante, debemos aclarar que para llevar a cabo un bautismo no está establecido ni el día ni la hora, y que éste puede realizarse en cualquier momento, siempre y cuando se realice con la reverencia y la santificación que merece. La diversión sana no es mala, yo pongo, no es pecado, no estamos diciendo eso, pero es necesario que nosotros realicemos cada cosa en su tiempo, como hace un momento lo mencioné acerca de Eclesiastés capítulo 1. Hermanos, no, hermanos, hagamos dos actos en ese mismo día, es decir, bautismo y después de la diversión. Todo tiene su tiempo. Vamos a bautizarnos o a bautizar al hermano con toda la reverencia, con toda la seriedad, hermanos, que dice la palabra de Dios por la importancia del acto, y el domingo, o si vamos el domingo a bautizar, debe de hacerlo con las mismas características. Y podemos regresar otro día, y otro día podemos irnos a divertir, a nadar, a correr, a andar a caballo, a andar en las lanchas, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, no, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, como dice la Escritura. Bien, siguiente párrafo. Dice así: también hemos acostumbrado a que los bautismos se realicen un mes o semanas antes de la fiesta de la Pascua, pero esto solo es una buena costumbre. El bautismo se puede realizar en cualquier día y en cualquier temporada del año. Imagínense que en el mes de marzo le digamos a los hermanos de Canadá, no, se tienen que bautizar en este mes porque se aproxima la Pascua. ¿Cómo está Canadá en esos días, hermanos? ¿Cómo está el agua? Puro hielo, muy fría, mis hermanos. Entonces, no, a nosotros, bueno, a los hermanos de la parte del sur, del centro de México y más allá, es un clima muy bueno. Aquí en Baja California, pues la verdad el agua está muy fría, pero aún así, hermanos, eh, se hablan temas, eh, se habla de la conversión, de la regeneración, de la importancia del bautismo, y siempre han surgido hermanos antes de la Pascua que se bauticen, pero no es una regla que solamente ahí hay bautismo, sino que bautismo todo el año. Y ya expliqué, hermanos, que uno como ministro tiene la obligación de bautizar el día que lo requiera el candidato. Previo a eso, si me deja a mí el día, yo lo analizo y escojo el día el cual se debe de bautizar. Entonces, ¿queda claro? Todo el año puede haber los bautismos. Así. Siguiente párrafo. Ahora, en cuanto a la vestimenta que debe de portar el candidato, las Sagradas Escrituras no establecen ninguna. Ya lo vimos a través de la Escritura. Sin embargo, óigase bien, hermano, sin embargo, es costumbre de la Iglesia de Dios que yo dije más de un 80, aquí dice un 80% de ella, que los candidatos, hermano, sí se visten de blanco al entrar a las aguas del bautismo, y que al salir, su ropa común, un traje, vestido, si es mujer, y etcétera. ¿Sí? Esto ha sido una costumbre y es buena, hermano. Sin embargo, nunca se ha establecido como una norma obligatoria. Es bueno, nos ve bien, hermanos. Eh, Cuenta un hermano que le preguntaron, oiga,
¿Por qué usted va de blanco? Hasta los tenis lleva usted blanco. ¿A dónde va? Y contó el hermano, dice, voy a un nacimiento. Ah, un nacimiento, sí, voy a un bautismo, porque soy ministro, voy a bautizar a un hermano de nuestra iglesia y lo voy a sumergir en el agua y cuando salga es una nueva criatura, es un nuevo nacimiento. Oh, entonces de esa manera, hermanos, le explicó el hermano por qué también el ministerio, hermanos, todos los obreros, todos, desde el obrero laico, el ayuda, el diácono, el ministro, ayude ese día en el bautismo o no ayude, la regla es, debe de ir de blanco. Él, la distinción que lleva en esa vestidura blanca el ministerio es que lleva una corbata negra, mis hermanos. Entonces, hermanos, es una buena costumbre. Se ve como un ejército en orden. Se ve que hay disciplina y que debe de haber disciplina en nuestro ministerio. Bien, hermanos, me informan que hay otra pregunta que podemos ver y voy a pedirle a mi hermano Daniel, que me está auxiliando, que me mencione esa pregunta. Dice la hermanita Karen que qué significa la palabra concierto aquí en el texto de memoria. ¿A qué hace referencia? Muy bien. Ok, muy bien, para nuestra hermanita Karen le agradezco que esté atenta, porque está guardando el sábado primeramente, pero esté atenta y ya nos hizo una pregunta, una jovencita, una hermanita muy entusiasta dentro de nuestra iglesia de Tijuana Progreso. Dice el verso de Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, de concierto? La palabra concierto, un sinónimo de ella es de acuerdo. Voy a leerlo con el sinónimo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta. Ya vimos que no. Entonces la palabra concierto quiere decir que si no están de acuerdo, ¿cómo van a andar dos juntos? No pueden andar juntos. Entonces concierto es acuerdo. Que si andan dos, tres, como nosotros como ministerio, hermano, cuando hacemos nuestros ritos en nuestra iglesia, todos tenemos que estar de acuerdo, hermano. Ya dijimos hace un momento que desde el obrero laico, desde la ayuda, desde el diácono hasta el ministro, todos tenemos que estar de concierto, que todos tenemos que estar de acuerdo. Espero haber contestado la pregunta de nuestra hermanita Karen. Entonces, hermanos, acerca de las vestimentas, hermanos, si es de blanco, es esa buena costumbre que tenemos dentro de nuestra iglesia. Voy a leer el siguiente párrafo, hermano. La iglesia de Dios es una en su doctrina y debe de ser una en sus costumbres, por lo que todos debemos ajustarnos para vernos ordenados. Ya lo decía yo en el texto de Eclesiastés, hermano, ahorita lo voy a leer. Es importante que nos unamos en los ritos que la mayoría de la iglesia lleva a cabo, para que se cumpla lo que dice Salomón. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Hermanos, nosotros como obreros platicamos con un matrimonio que su éxito se va a basar en el orden en que ellos se conduzcan. En un matrimonio, el consejo que le damos, hermanos, es que deben de estar unidos. Hasta le decimos, cordón de 2 o 3 dobleces, no fácil, se rompe. ¿Qué significa eso? Unión. ¿Qué nos dice este párrafo a la luz de la palabra de nuestro Dios? Decía que iba a leer Cantares 6:3, pero los que tengan su cuaderno, ahí lo tienen. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Está diciendo una pregunta, hermano. Hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden. ¿Quién es? Se ha preguntado, ¿de quién habla Salomón en este texto de Cantares? Es la iglesia, hermano. Es la iglesia de la cual estamos orgullosos de que todo se lleve en orden, de que todo se lleve con disciplina, de que todos estemos de acuerdo. Por eso, eh, esa lección, qué bueno que viene en nuestro cuaderno, hermano, porque toca la parte ministerial, toca la parte, hermano, que la ayuda, vea esto, oiga esto, que el obrero laico, que el diácono, que el ministro, todos tenemos que estar de acuerdo, porque todos leemos este texto y todos cuando queremos orden en nuestra localidad, en nuestra vida, decimos, no, yo soy de la iglesia de Dios Israelita y esa es una iglesia en orden, disciplinada. Bueno, apliquémoslo, hermanos, en el bautismo, por lo antes ya mencionado, a través de esos textos, a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer, mis hermanos, el penúltimo y el último párrafo. Dice así: amados hermanos, el bautismo es un acto muy importante. Hagámoslo de corazón y mantengamos una vida de santidad y apego a la voluntad de nuestro Dios. Procuremos mantener la unidad en doctrina, costumbres y ritos. Mantengamos la unidad, dice aquí, en todo. Hermanos, muy importante el bautismo, hermanos, porque es la confirmación de la fe, de las predicaciones que un obrero laico, que una ayuda, que un diácono, que un ministro pasó a predicar y lo oyó el hermano. El bautizarse es estar de acuerdo con la doctrina que predica la iglesia de Dios israelita. Para pertenecer al verdadero cuerpo de Cristo, tiene que bautizarse, como dice la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Y todos, iglesia y ministerio, hermanos, dice la Escritura, primero, que el que se bautiza, a partir de que sale del agua, figuradamente, espiritualmente, hermanos, tiene unas ropas blancas. Es su responsabilidad, a partir de ese momento, mantenerlas limpias. Lo que hizo antes no cuenta, no contaba, lo que sea, lo que haya hecho, hermano. Así haya hecho lo innombrable, lo que no se pueda nombrar. Pero es de Dios, en su facultad, decir, bautízate y te perdono todos tus pecados, así hayan sido los más negros. Eres una nueva criatura y de aquí en adelante es tu responsabilidad mantener tus ropas blancas. No te vayas al mundo, no te salgas de la iglesia porque pierdes la entrada a la vida eterna. Tienes que vivir en santidad, como dice aquí la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Así que todos mantengamos la unidad, mantengamos las buenas costumbres, estos ritos, hermanos, y porque eso va a hablar bien de nosotros. Donde vayamos, hermanos, si yo como obrero voy a Baja California Sur, voy a Monterrey, voy a Juárez, voy a Chiapas, voy a Cancún, voy a Yucatán, hermanos, la capital Mérida, hermanos, qué bonito se ve que todos hacemos lo mismo. Uno siempre dice, me siento en casa, porque hacemos lo mismo, porque no hacemos otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, hermano, es muy importante esta lección, dice la palabra de nuestro Dios. Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes,
combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Entonces, hermano, este es el pensamiento de Pablo, un hombre que anduvo ordenadamente, no provocó escándalos, no provocó contiendas. El apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Voy a pasar al cuestionario, mis hermanos. Voy a pasar al cuestionario. Las preguntas, tenemos 8 preguntas, mis hermanos. 8 preguntas dentro de la palabra de nuestro Dios. Y dice la pregunta número 1. ¿Qué tan importante es el bautismo? Ya leímos primero de Pedro 3:21. El bautismo que ahora nos salva. Respuesta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ya se dijo, hermanos, de eso depende la vida eterna o la muerte eterna. ¿Sí? De eso va a depender. En otra ocasión, hermanos, que esté frente a ustedes, si Dios me lo permite, voy a hacer el simulacro como si estuviera bautizando, para que ustedes vean, hermanos, todo lo que nosotros hacemos cuando vamos a bautizar. Muy importante, tengámoslo en mente, hermanos. Muy importante tener nuestras vestiduras blancas hasta el final de nuestra vida, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no despertaremos para reinar con Él. Pregunta número 2. Si una persona vive toda su vida en la iglesia y no se bautiza, pregunta, ¿corre el riesgo de que no se salve? Sí. Si está 20, 30 años, 40, le sorprende la muerte, hermano, y nunca se bautizó, sí, hermano, corre ese riesgo, porque, ¿qué dice Pedro? Primer carta del apóstol Pedro 3:21, el bautismo que nos salva. ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, dice que será ¿qué? Condenado. Así que, hermano, sí corre el riesgo. Tiene que bautizarse para ser del pueblo, para pertenecer al pueblo de nuestro Dios, para pertenecer a la iglesia de Dios israelita, hermano. Pregunta número 3. ¿Qué contestaron ustedes, hermano? A ver, mándenos su respuesta, hermano. La pregunta número 3. ¿Hay un día especial para bautizarnos? Ya vimos que no. Todos los días del año, hermano. ¿Sí? Todo, mis hermanos. ¿Sí? 4. Pregunta número 4. ¿Por qué el ministerio ha determinado que los bautismos masivos sean el sábado? Ya se dijo, hermano, la experiencia que cuentan nuestros hermanos y la que es y que su servidor la ha escuchado a título personal. Hay más orden, hermano. Tenemos más orden de controlar a la madre iglesia. No hace un domingo, hermano. Un domingo, no, o un día de semana, no, hermano. Tenemos que trabajar mucho en esta situación. Pero el día sábado es, 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 es por mantener el orden y control de la madre iglesia. Y depende mucho del trabajo del obrero, del equipo, de la unidad de todos los obreros, hermano. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Es importante la ropa para bautizarnos? No. Recuerde, es una costumbre que nos permite vernos como un ejército en orden. No olvidemos lo que dice Cantares, capítulo 6, versículo 10. No lo olvidemos, hermano. Ese texto, grabémoslo en nuestra mente. Somos una iglesia con orden. Somos un ministerio con disciplina, mis hermanos. Pregunta número 6. ¿Cuál ha sido una bonita costumbre que ha mantenido la iglesia sobre la vestimenta? Ya lo dijimos, hermanos. El obrero en los actos del bautismo, ayude o no ayude, tiene que ir de blanco. La grey,
que se va a bautizar el hermano, la hermana, el joven, que cuando se bautizan, entra de blanco, sale y se pone sus ropas comunes, hermano. Dice aquí en la pregunta 6 hay otra pregunta. ¿Qué significa el color blanco, hermanos? Bueno, en Apocalipsis 20:11 dice que el blanco es símbolo de pureza, de santidad, de verdad y victoria. Apocalipsis 20:11 dice que el gran trono de Dios es blanco. Apocalipsis 6:11, las vestiduras dadas a los mártires son blancas. Que se le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo, según Apocalipsis 2:17, es de color blanco. Que los ejércitos celestiales están vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y brillante, según Apocalipsis 19:14, es cierto, hermanos. En la Biblia el color blanco nunca es símbolo de maldad. La pregunta que se hace, ¿qué significa el color blanco? Es de santidad, es de limpieza, y recuerde que 2 Corintios 11:1 dice el apóstol Pablo que va a venir el esposo por una novia virgen, hermano, la cual se caracteriza en su vestidura de color blanco. Eso es lo que vemos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 7. ¿Hay costumbres en la iglesia que se han convertido en leyes y son parte de nuestra idiosincrasia? ¿Qué contestó, hermano? Hermana, ¿qué contestó en su cuestionario? Ya que dijimos en un principio que tiene que tener su Biblia, su himnario, su cuaderno, su libreta de apunte. Sí, hermano. Sí, hay costumbres que se han convertido en leyes. Por ejemplo, muchísimos años, hermano. Su servidor, cuando se bautizó con mi esposa, nuestra hermana Agustina, hermanos, nos bautizamos muy jóvenes. Pero, hermanos, el ministro allá en el sur, cuando nos bautizó, nos dijo, tienen que venir de blanco. Y nosotros nos presentamos de blanco, hermano. ¿Sí? No es que esté viejito, ¿verdad? Pero ya pasó mucho tiempo, hermano. Pero siempre en mi mente, desde que yo he venido caminando en la iglesia, hermano, siempre he estado enterado que el que se bautiza tiene que bautizarse de blanco, hermano. ¿Sí? ¿Cuál otra ley se hizo? ¿Cuál otra costumbre se hizo ley? Los bautismos previos a la fiesta de la paz. Siempre hay bautismo, ya lo dijimos. Otra costumbre que se hace ley, hermano, en nuestra iglesia, cultos, los cultos generales, de las 10 a la 1, ahorita por la primavera, hermanos, aquí en Baja California, de 5 a 7. Tenemos sociedad femenil, sociedad infantil, sociedad juvenil y ahora la sociedad varonil, hermano. Los horarios de los cultos. El horario, ¿a qué hora recibimos? El sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, ¿a qué hora finalizamos? Todo eso son costumbres que están por ley, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Lo vemos aquí a través de la escritura. 8. ¿En qué debemos de estar unidos? Pues ya leímos Filipenses 1:27. Deberíamos de estar unidos en todo, en usos y costumbres y en la doctrina de nuestro Dios. Ya se vertieron los canales en donde si un obrero quiere cambiar las cosas, ya sabe a quién dirigirse. Sabe que no lo debe de decir a la iglesia. Debe de llegar al lugar adecuado, a una reunión de obreros, ahí mencionarlo, hermanos. Si pasa, va a ir a un concilio, ahí va a decir, yo quiero que se cambie esto, por esto y el otro. Él va a convencer a ese concilio. Si el concilio es convencido, se va a cambiar. Pero si no convence al concilio, hermano,
y el concilio vota democráticamente y dice que no es viable el cambio que él quiere hacer, entonces, hermanos, tiene que sujetarse. Yo, José Márquez Palma, si meto un escrito y no convenzo a la iglesia, hermano, y no se aprueba lo que yo quiero, hermano, tengo que tener humildad. No me tengo que hacer soberbio, hermano, y tengo que acatar. Tengo que disciplinarme, tengo que llevar a cabo lo que acordó ese concilio. Así se apruebe mi escrito o no se apruebe, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues espero que haberme hecho entender. Quiero decirle, hermanos, lo había hecho en otras ocasiones, pero es la primera vez en demorar más tiempo. Espero me sepan perdonar si tuve alguna falla, pero, hermanos, por la contingencia, yo creo que un buen tiempo vamos a estar predicando así, mis hermanos, y manden sus preguntas, vamos a interaccionar en las lecciones y vamos a prepararnos porque a las 12 del día tenemos una predicación. Nuestro hermano Daniel Márquez Ríos va a predicar acerca de esas cosas que a veces dice uno no tengo explicación, cosas paranormales, cosas de miedo, hermano, pero vamos a estar preparados. Nuestro hermano ya está listo, ya está preparado para hablar de este tema acerca de todas estas cosas y tener el sustento bíblico, hermano, nosotros como iglesia, cómo lo debemos de tomar y qué debemos de hacer.